¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos ahora en esta nueva etapa. Vamos a, como bien por órdenes, vamos a cambiar un poco la dinámica hoy. Vamos a estar trabajando con la metodología del Flip Classroom, que es la aula invertida. Bien, la estrategia primordial es precisamente que no vengan en ceros a la hora de la clase dentro del al aula virtual, sino ya tener un antecedente, tener conocimientos previos para de esa manera poder construir de una manera óptima y retroalimentativa el conocimiento dentro del aula virtual. Esto mediante pláticas, debates, como lo hemos estado haciendo, pero de una forma mejor preparada y con los conocimientos previos. ¿Okay? Recordemos que si no tenemos conocimientos previos, es difícil que el conocimiento se pueda cimentar de manera óptima y de manera eficaz. Bien, este video corresponde para ambas clases del 23 y del 30 de junio para la materia de publicidad. Vamos a estar ya entramos en el tercer periodo, que el tema 3 es precisamente estrategias de comunicación. ¿Ok? Vamos a partir de con los temas, principalmente para empezar a entender, empezar a entrar en materia, que es el entender el tópico de comunicación y en función de comunicación humana, el, el concepto de, de persuasión. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla en ese sentido. Bien, lo vemos aquí. Para empezar, vamos a ver los tópicos de comunicación, que es, pues ya sabemos que es principalmente el proceso de intercambiar información, ya sea con auditorio y sus elementos más bien, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Entonces, con las tres partes primordiales, pues ya podemos entender cuál es la comunicación. Posteriormente, vamos a ver qué es la persuasión. Para entender qué es la persuasión, pues debemos leer qué es. Principalmente, la persuasión es un propósito consciente de formar, reforzar o cambiar actitudes, ¿ok? En el sentido de la comunicación es sugerir, hablar o tratar cierto mensaje, pero con la finalidad de que tenga una resonancia. ¿Qué es una resonancia? Pues principalmente para reforzar, cambiar o formar ya sea pensamientos, actitudes, y consta precisamente en función de cambiar estas creencias. En el tercer punto tendríamos la involucración. Bueno, la involucración ya son temas un poco más que tienen que ver precisamente involucración del consumidor y aprendizaje pasivo. ¿Cómo o qué estrategias hacen las empresas o las estrategias las estrategias de marketing de comunicación precisamente para esto, para que tú te involucres, seas parte de la marca? Eso es, el involucramiento tiene que ver más con lo que vimos la clase anterior, que es vivir experiencia, ¿no? Que te sientas parte, que te sientas identificado o que proyectes en ti ciertas necesidades. Pero aquí nos dice que el involucramiento del consumidor está enfocado en el grado de relevancia personal que el producto o la compra tienen para él. Las compras de alto involucramiento son aquellas que resultan muy importantes para el individuo. Recordamos el tema de la experiencia Starbucks. El involucramiento aquí es clave. ¿Por qué? Porque no solo es esta comunicación en dos vías de emisión-receptor, sino precisamente, como les decía, entras en toda una experiencia, te envuelven desde el punto de vista en que te involucran escribiéndote el nombre, la chava o el dependiente, te saludan de manera muy coloquial, no te llaman, hola señor, buenas tardes, hola amigo, ¿cómo estás? Qué bien te ves hoy, oye, ese camisa te luce bien. Bueno, precisamente todo este involucramiento se puede entender como la experiencia del cliente en satisfacción y atención al cliente. Por ejemplo, aquí también nos comenta que en términos de riesgo percibido, provocan así una resolución de problemas y un procesamiento de la información extensivos. Finalmente, es qué tanto te enamora, qué tanto te proyectas, qué tanto te satisface. ¿Okay? Ese es el involucramiento.
finalmente las empresas utilizan esta estrategia, algunas ya comentamos de manera leal o desleal, para que te sientas identificado, te sientas, valga la redundancia, involucrado con la marca y sentirla parte de ti, en el sentido en que la hagas parte de ti, vas a seguir comprándola, vas a seguir adquiriéndola, y en ese sentido, recordemos, va a tener posicionamiento, recordemos que ya vamos seriando, ¿no? Entonces, ese posicionamiento de la marca, que automáticamente cuando digan, vamos a tomarnos un café, automáticamente tu mente evoque Starbucks y sea tu primera opción. Por lo tanto, esto genera la lealtad hacia la marca, ¿ok? Involucramiento, experiencia, posicionamiento, da como resultado la lealtad o la lealtad hacia la marca y finalmente la fidelización del cliente. Que nos comenta aquí, la lealtad a la marca es el principal resultado deseado en el aprendizaje del consumidor. En la clase pasada ya vimos cuáles son los tipos de aprendizaje y ahorita también, de hecho, los vamos a retomar en el siguiente punto, que es pues la involucración. Bueno, la emoción ya lo vimos. H está. Dentro de, bueno, dentro también de los fundamentos de la persuasión, ok, bueno, acaba de aclarar que estos 4 temas, lo que es comunicación, persuasión, fundamentos de la persuasión e involucración, lo vamos a ver el día 23. Específicamente vamos a dedicar la clase para tratar estos 4 puntos, entrar en debate, entrar en materia y desarrollarlos de la mejor manera posible. Bien, en fundamentos de la comunicación, aquí ya vamos dirigidos más a teorías, por ejemplo. Perdón. Las teorías. Principalmente, aquí nos comenta que una teoría consiste en una representación abstracta o simbólica de lo que se ve con una realidad. Ustedes que están en su proyecto de integrador, pues ya conocen el método científico. Entonces, estos conceptos de teoría, fundamentales, abstracta, realidad objetiva, pues ya están siendo un poco más familiares con ustedes. ¿Por qué? Porque son características o parte de lo que es los procesos, o la sistematización del método científico. Entonces, obviamente el método científico a lo que va es a la creación de nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento se refleja o se le llama una nueva ley o llámese teorías. Entonces, aquí vamos a ver ciertas teorías basadas en el método científico. Primero, teoría del estímulo-respuesta. Anteriormente en otras clases vimos el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que es una de las estrategias o precisamente una de las teorías del aprendizaje que más utilizamos o que de hecho utilizamos y experimentamos todos los días y que la mercadotecnia pues no se exime de utilizar este aprendizaje. Por ejemplo, aquí nos comenta que estímulo, respuesta, identifica los 4 factores fundamentales del aprendizaje. ¿Okay? Recordemos que estamos hablando de teorías que tienen que ver con fundamentos de la persuasión. Primero, todas las teorías conductistas, como decimos, mecanicistas, fisiológicas, como animalitos, estímulo-respuesta, te pego, me pegas, hay un color, llámame la atención. En segundo, el conductismo puro es parte de esto, condicionamiento clásico es segundo estadía, y condicionamiento operante, esto es de lo mismo. Ahora bien, hay otra teoría que se llama funcional, la característica es que la gente tiene necesidades, las actitudes deben gratificar, y si adoptamos actitudes favorables hacia aquello que nuestro entorno que nos produce satisfacción. ¿Okay? Ya vimos también cómo estos traumas interiorados pues nos van creando ciertos caldo de cultivo para llegarnos a cierto piso. Que toda nuestra historia personal ya involucra en términos de temas como la cultura, las ciencias sociales, qué es la familia, de dónde trabajamos, la cultura a nivel local, el contexto sociopolítico, el contexto económico, es lo que nos hace y nos motiva precisamente mucho esto, motivación, que es lo que tenemos. Recordemos que las franceses que damos actitudes favorables hacia aquello que esta es la racional, la necesidad mediante la obtención o vivir por ejemplo,
les comento, las fuerzas inteligentes, teoría del equilibrio del medio a las básicas, ya vimos a Maslow, y para habituar, eso se pone de eso que se hace. El cambio de actitudes que se ¿no? Que tienen experiencia, aunque como consumidores, consumir ese producto y el caso y en cierto punto irreversibles. Entonces, vamos con nosotros la congruencia, vas a comprar un paso que tiene ciertas sin embargo, es la plata, sino también por direcciones de esto. Aquí dice que sería nuevas teorías o se generan nuevas teorías, es el método científico. ¿A través de qué? Investigaciones. Cuando están, digamos que hay estudios reales, no solo así que lo digan por quedar bien o por generar esta necesidad o tratar de establecer esta confianza que ya vimos este video de lealtad y credibilidad, saber si es veraz. ¿Por qué? Porque hay de posibles puedes investigarlos y decir tiene razón por lo que dice. Entonces, y la acción, pues las compras, ya sea de pánico o las compras, que nos llega la quincena, vamos a poner un problema y nos tratamos de la eso, ¿por qué? Porque es la nivel de autoperción, como vimos, entonces necesitan el servicio. Entonces, como bien dice, no es tanto la necesidad que te cree el proveedor o la empresa y cómo racionalizas en eso, dirigido hacia las compras impulsivas. Bien, esto sería lo que veríamos el primer. Recordemos que son comunicación, percepción, fundamentos de la persuasión y la involucración. Ahora bien, vamos a ver el día 30, etapas de desarrollo de una comunicación eficaz. Bien, este va a ser en general el tema, porque las etapas son bastante amplias y vamos a estar viendo esto, por ejemplo, en la estrategia del mensaje, vamos a checar el modelo AIDA, ya lo veremos más adelante. Y bueno, ya está, finalmente. Pasos para desarrollar una comunicación eficaz. Principalmente, esta es una estrategia que proponen los profesionales de la mercadotecnia para precisamente empezar a hacer sus campañas de publicidad. Empezamos por lo que ya vimos, por la segmentación del mercado, que es la identificación de la audiencia meta. Ya lo vimos que en otras palabras es la segmentación psicográfica o segmentación de mercado. Recordemos que la segmentación psicográfica, de acuerdo a las necesidades de cada persona, es prácticamente tener una idea clara de la audiencia meta. La audiencia puede ser compradores potenciales, usuarios actuales, personas con poder de adquisición e influyentes. Que recordemos, y ya para ejemplificar y resumir la identificación y la segmentación, por ejemplo, recordemos que algo que es necesario aquí en este proceso de identificación es lo que les comentaba en su proyecto integrador y lo que maneja el método científico, el método inductivo-deductivo, que es el método inductivo-deductivo, ir de lo general a lo particular. Recordemos que tienes que entender los conceptos de cultura y todo esto. Entonces, delimitar siempre cada vez el mercado en función de qué, de desechar. O de desechar, por ejemplo, hablas de mexicanos, bueno, mexicanos, pero ¿qué? Hombres, mujeres, bueno, mujeres mexicanas, ok, bueno, mujeres mexicanas, pero ¿de qué edad? No, pues entre los 20 y los 45 años, ok. Entonces, vas de lo general a lo particular, vas quitando paja, hasta el momento en que vas a hacer tu pregunta, en este caso, la segmentación del mercado, que es la audiencia meta, o en su proyecto integrador, que sería la pregunta de investigación. Pues, no importa que sea una pregunta de 5 renglones,
pero la característica de esta pregunta es que va a ser específica y va a ser, en cuanto a identificación, va a ser la audiencia meta o tu grupo de interés va a ser muy, muy específico. Por lo tanto, a ese grupo específico ya vas a tener una idea clara acerca de sus necesidades. Por ejemplo, que son mexicanas, que son mujeres, que están en una época fértil, están en una época productiva, en una época que están con todas sus capacidades cognitivas y motoras al 100, que son una fuerza de trabajo, que tienen otro tipo de influencias con respecto a sus hermanas, a sus tías, a sus abuelas, tienen otra forma, otra formación, tienen otras motivaciones. Entonces, es precisamente cuando tienes todas las características de la audiencia meta, que es la idea que esta idea de ser potenciales compradores, usuarios actuales, influyentes. Esto, ahora vamos a hacer, bueno, ¿qué les vamos a vender? ¿Qué les vamos a decir? El mensaje, la definición de mi mensaje, ¿qué es? ¿Qué se dirá? ¿De qué manera se difunde? ¿En qué momento? ¿En qué canales de comunicación se va a difundir? Vamos a esto. Primero es determinar, esto quiere decir, perdón, objetivos mediante una planeación. Es esto. Diseño del mensaje. Primero, básicamente. ¿Y de qué va a ser? Ya lo veremos en cuanto a los siguientes campaña publicitaria y la propaganda y la empresa que se carga de eso, las agencias de publicidad, perdón. Primero, la atención. ¿Cómo vas a captar la atención? Ya sea por anuncios, mensajes, no sé, un eslogan, pues, con información, y es precisamente cautivos, provocar el deseo, la decisión de compra. Eso lo estamos viendo en la automática, que es la decisión de compra. Finalmente, el contenido del mensaje es un llamado a un tema que se produce la respuesta deseada. Llamado un que te diga algo, ok, si vas a obtener comida porque vas a saciar tu hambre. Lo que vende mucho es como también más adelante, pues son los tipos de mensaje y emocionales que con el sexo o la sexualidad vende mucho. Los emocionales son los que no nos básicas, mano. Sin embargo, nosotros, como o en este caso la cultura mexicana, tendemos a ser demasiado viscerales, demasiado emocionales. Entonces, con cierta información sensible, pues, ayudemos a nos va a causar eso porque es parte de nosotros. El mensaje va a ser congruente porque es algo intrínseco, una motivación que no podemos negar. Y esa motivación vende. Y exhortaciones morales. Va muy de la mano con que Diosito dice que es así, porque el gobierno dice que es así, porque la ley es así, porque si no te metemos al bote. Pues bueno, toda esa información que son más de corte moral, pero van más por el juzgar. Es que debes, es que está bien o mal. Recordemos que la moralidad es precisamente la delgada línea o juicios. Bien, ¿no? Haces algo bueno, haces amigas. Entonces, en función de este valor moral, es que decides hacer una compra. Finalmente, el mensaje puede ser más eficaz a la hora de que lo interprete. Y mucho mejor explicado. La elección de los medios de difusión o cómo vas a hacer la comunicación. Primero, puede ser la comunicacional, implica la comunicación directa entre dos o más personas. El face-to-face, el B2B, business to be, cara a cara, ¿no? De personas por teléfono, conocemos que los calls son muy ¿por qué? Porque están llamando por celular, por casa, te mandan mensajes de texto, precisamente tratando de, o crees tu necesidad, o tratando de hacer estudios de mercado, y para sonarte. Entonces, pues es muy evidente, ¿no? Incluso llega a ser molesto por correo tradicional. Conocemos que los correos spam es lo del día en todas nuestras bandejas de entrada y nuestras bandejas de correo no deseado. ¿Por qué? Porque nos llegan, nos suscribimos a un newsletter o nos suscribimos a alguna página, por ejemplo, Wish, Linio, alguna página de empleos, no sé, Indeed, no sé, alguna página X, plataformas de cualquier, pues la forma en que ellos tratan de fidelizar a sus clientes o mantener precisamente el contacto es a través de esto, de la comunicación y enviar mensajes constantes, recordatorios constantes, para que bien, lograr precisamente ese posicionamiento, recordemos. Entonces, tú cuando ves en tu bandeja de spam o tu bandeja de entrada que Linio, tenemos 25% en lentes de Salvatore Ferragamo,
Y tú, pues, como que, ¿para qué? O sea, para empezar, esa marca es bastante cara. Bueno, pero ya quedó eso, ya quedó ese antecedente, ¿no? Ese posicionamiento. Por ejemplo, en mi caso, fue lo primero que busqué, porque a mí me llaman de lentes, observatorio náutica, etc., porque he comprado en línea, en esa plataforma he comprado electrodomésticos en línea, entonces, obviamente te están mandando mensajes para, precisamente, mantenerte cautivo, mantener ese más. Sin embargo, aún pasa por lo que internet. ¿Qué podemos decir? Ustedes que están más tiempo en redes sociales, se dan cuenta de todo esto. ¿Cuáles son los canales de comunicación de las empresas para hacer llegar el mensaje de manera rápida y eficaz? En ese sentido, dice que es eficaz porque permite, ya lo vimos en otras clases anteriores. Si algo te dicen que es muy bueno, pueden la empresa pagar millones de dólares en una nota y pues, a tratar de que se posicione en el mercado. Pero finalmente, si a ti te dice tu mamá o tu mamá no sirve esos tenis, esa comida asquerosa, va. Esa es la publicidad que era y a la que finalmente le vas a hacer caso, de boca a boca. Alguien que conoces, que te crea confianza, que tienes confianza y tienes ese nexo personal, no, naturalmente. Así tenga Coca-Cola, invierta millones de dólares, si tú ves que tu familia tiene, no sé, ha desarrollado enfermedades crónico-degenerativas a partir de tomar Coca-Cola, pues dices, congruentes que dices, no, toma Coca-Cola. Y en la práctica pasa completamente lo opuesto, es más se consume el producto. Pero son casos excepcionales de cómo las estrategias tienen más peso que la recomendación de boca en boca. ¿Ok? ¿Cómo se controla la comunicación personal? Por ejemplo, en esto, la compañía, gente del día a día, tu familia, tus compañeros de trabajo. Los mal llamados influencers, las figuras, los artistas, pues que ven que todas las marcas súper millonarias, a quienes ocupan principalmente, pues a figuras de interés, a figuras públicas, artistas, futbolistas, cantantes, bloggers, etc., etc., porque ellos naturalmente tienen un poder, un nivel de convocatoria amplísimo, estrategia más, o es un plus para hacer llegar el mensaje de la marca. Influencia del rumor. Bueno, esto es también como cualquier tipo de publicidad siempre va a ser publicidad. Aún la publicidad sigue siendo publicidad. Entonces, si a ti llegan, o por ejemplo, ¿por qué con actitudes negativas se hizo tan famosa? ¿Que hizo algo malo? Sí, en escala de valores o valores morales, pues, bueno, pero finalmente es publicidad. Entonces, a través de esa publicidad, convocatoria. En este caso, hablábamos de los líderes de opinión, que dice que son personas que pertenecen a gente muy tonta, gente muy superficial, ejercen influencia social sobre individuos, ya lo vimos, artistas, youtubers, influencers, gente que tiene 5 minutos de fama, pues bueno, lo agarran. Esos son los líderes de manera mayormente negativa que positiva, pero finalmente, y al final del día son líderes de opinión, de lograr que distribuyan la información acerca de un proyecto a los demás miembros de sus comunidades. Por ejemplo, líderes de opinión. Líderes de opinión y marketing del rumor. Cierta marca de zapatos, cierta marca de pantalones, y de hecho pasó hace poco, o hay experimentos sociales al respecto, de cómo, por ahí está en YouTube, pero bueno, para hacer el conocimiento. Sí, a muchos influencers y bloggers a nivel mundial que sean a un networking, para que llegaran a la presentación de una línea, que finalmente estos zapatos eran zapatos baratos, pero se hizo precisamente marketing del rumor, diciendo que oye, tú costó $1,500 estas sandalias y son lo mejor que he probado en la vida y todo. Finalmente era experiencia social, pero finalmente se pretendía esto, es inflable y manipulable a partir de lo que dicen otros. Es el modelamiento. Nosotros tenemos modelos y queremos seguir ellos a replicar. ¿Por qué? Mediante el modelamiento. A partir de o emitan ciertos textos, pues para nosotros podemos tomar como verídico, aunque lo que te vendan es basura, pero si lo dicen ellos, eso sí que es bueno. Los canales de comunicación no personales. Los que de comunicación y retroalimentación personales. Televisión, internet, redes sociales, radio todavía, y hasta el
Los principales medios de comunicación son los impresos, transmisión, de en línea, las diseñados para la transmisión del comprador hacia la acción de un bien o servicio. Atmósferas, por ejemplo. ¿Qué atmósferas? Estamos hablando de eventos de networking, conferencias. Precisamente esos eventos son atmósferas, porque van dirigidos a un mercado más o menos específico y finalmente son entornos diseñados para crear y forzar las inclinaciones. Por ejemplo, las convenciones de cómics o las Comic-Con. Pues son eventos multitudinarios, pero van para con ciertas características. Es una atmósfera completamente diseñada y hecha a la medida para las necesidades de un mercado más o menos específico o con ciertas generalidades. Eso es la atmósfera, los eventos, las conferencias, las pláticas, las ponencias, los eventos multitudinarios, los conciertos, esos son ejemplos de atmósferas. Dice, los sucesos son acontecimientos preparados que comunican mensajes a los públicos meta. Ya lo vimos. Es esto. Las atmósferas son esto. Son sucesos, conferencias, exhibiciones, conferencias, eventos multitudinarios, precisamente. Y algo también, mensaje. Esto va en este caso de los influencers de común, principalmente diciendo que los tenis Nike o Adidas son los casos, esa calidad de él como influencia o como cliente que utiliza esa marca, pues es lo que le da validez al producto. Profesionales, por ejemplo, en profesionales MAC o Sephora, te van a poner a White, te van a poner a los make es realmente trabajo y ellos lo recomiendan, por lo tanto, quiere decir, dar a entender que es lo mejor y es bueno, y ellos y esa calidad de trabajo diario. Proveedores de cuidados de la salud, el mensaje. Y finalmente, la obtención de retroalimentación. ¿Cómo es que se obtiene esta retroalimentación? Únicamente, lo vimos que la mercadotecnia es una actividad no como tal, pero producto o otro que en su caso, y como bueno, mediante bueno, es por lo cual las empresas la variación de sus. Y bueno, y ya para terminar, los tipos de comunicación, que también vamos a ver otros cuantos que son más amplios, pero en principio que dar de comunicación necesidad hacer un sondeo infomercial en esas dos clases del 23 y del 30 en materia de publicidad, ¿cierto? Entonces, para que lo tomen en cuenta, de todos modos yo les estaré subiendo la información a la plataforma, las diapositivas para que las chequen, pero recuerden que así como ustedes van a checar este video para tener ese antecedente, también la autogestión, el autoaprendizaje también es clave para la óptima o la mejor o su mejor formación profesional. Entonces, jóvenes, esto sería todo por ahorita. Nos vemos en clase. Que tengan muy buen día, noche, depende cómo estén viendo.